ustedes los antecedentes históricos que tiene el Perú en materia de renuncias de vicepresidente. El 13 de diciembre del año 2004 sucedió esto, acá están las actas del Congreso. Se inició el debate de la acusación constitucional que sí llegó al Pleno, ojo, que sí llegó al Pleno, contra el exministro de Comercio Exterior y Turismo, licenciado Raúl Díaz-Canseco Terry, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política, ¿ok?, habiendo comunicado dicho exfuncionario que no haría uso de su derecho de defensa por decisión propia, ¿no es cierto? Denuncia constitucional. Es decir, lo estaban llevando al Pleno para discutir ¿qué? Una inhabilitación por 3 años para el ejercicio de función pública. Y muy bien, se reinició la sesión, se debatió y, consultado el Pleno, no alcanzó el número de votos previsto en el reglamento para su aprobación el proyecto de resolución legislativa del Congreso que propone inhabilitar para el ejercicio de la función pública por 3 años al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Raúl Díaz-Canseco Terry. Y el presidente anunció que la propuesta se remitiría al archivo. Pero lo discutieron en el Pleno. Acto seguido, previa a su lectura, fue aprobada la aceptación de la renuncia del primer vicepresidente de la República, señor Raúl Díaz-Canseco Terry. Es decir, en este caso, se pasa al Pleno, ¿no es cierto?, el juicio político, se discute su inhabilitación, no alcanza los votos, acto seguido, se le acepta la renuncia. Esto fue lo que sucedió en el año 2004. Más complejo aún lo del señor Francisco Tudela. El señor Francisco Tudela presentó su renuncia en octubre y luego de 21 días se vio en el Congreso. Se vio cuando ya el señor Fujimori había huido del país, por decirlo de una manera muy clara. El señor Francisco Tudela ratifica ante el Pleno, él sí era congresista, con toda firmeza, que quería renunciar y lo dice 3 o 4 veces durante este debate, que quería renunciar y finalmente se le acepta la renuncia, lo cual permite la transición porque el señor Márquez también, ¿no es cierto?, es persuadido que mejor renuncie, se nombra al señor Valentín Paniagua como presidente del Congreso y automáticamente se convierte en presidente del Perú. Entonces, son casos diferentes, pero como ustedes verán, las renuncias de los vicepresidentes se presentan ante el Congreso y se debaten y aprueban en el Pleno. Y así fue aprobada la renuncia del señor Tudela a su solicitud por unanimidad. 108 congresistas votaron a favor, luego de un breve debate, para finalmente darle continuidad a la democracia peruana. Entonces, estos temas tienen que verse en el Pleno. El tema de la renuncia tiene que verse, esperamos este jueves, en el Pleno. Pero, como en el caso de Raúl Díaz-Canseco, previamente tiene que discutirse lo que salga de la comisión permanente. Y no puede ser que la comisión permanente obstaculice, ¿no es cierto?, el trabajo del Pleno. Si el Pleno decide destituir al señor congresista, pues así será. Pero tienen que hacerlo. Nosotros tenemos que ir ya a una pausa. Lo estoy haciendo bien hoy día, me he portado regio. Vamos a una pausa y regresamos con la congresista Marisol Perestello. Volvemos. Dicen que los niños pequeños no podemos leer. ¿Qué dice ahí? Casa. ¿Y ahí? Pelota. Dicen que recién de grandes podemos aprender a tocar un instrumento. Creemos que están equivocados. Potencia su desarrollo mental con Enfagrow Premium porque contiene DHA y es el único con beta-glucano que ayuda a reforzar su sistema inmune. Y no olvides que durante los primeros 5 años es cuando su cerebro se desarrolla hasta un 85%. Enfagrow Premium, porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor. Son los únicos pilotos en la Armada con experiencia en combate. Dirigida por Michael Bay. Yo iré a la guerra. Prometo volver. Nominada a 4 premios de la Academia. ¡Japoneses a 400 metros, rápido! Considerada como la mejor película en efectos sonoros. ¡Quieren desbaratar este avión! ¡No mires hasta que te diga! ¡Resiste! Ben Affleck. Volaremos mejor que los malditos. Josh Hartnett. ¡Hey!
¡Lo derribé! Pearl Harbor. La victoria pertenece a las personas con fe. Confíen en ustedes. Hoy a las 9 por Global TV, hecho por la gente. Tribuna Abierta con Rosa María Palacios llega gracias a Yo Quiero Claro TV por su excelente selección de canales. Y esta noche, creo que lo que van a ver a continuación resume bastante bien la posición de Marisol Perestello y de parte de las bancadas de oposición respecto a Omar Chejade. Marisol Perestello tiene esta intervención luego de que interviniera el señor Chejade, su abogado y los primeros congresistas de Gana Perú. El congresista Martín Rivas, reitero, que ha hecho un análisis matemático de la acusación, señala que al principio se le acusaban de 4 delitos y ahora solamente de 1. Entonces 4 menos 1, ¿no es cierto?, es 3, pero en realidad es 0, pues, porque ya ha hecho un enredo el señor. Pero el asunto es que no hay delito, pues, porque un delito no es delito. Esa es la defensa de Gana Perú hasta el momento, bastante débil, la verdad, y bastante vergonzosa. Vamos a ver qué dijo Marisol Perestello esta noche, escuchemos. Desarrollo constitucional, y el Tribunal Constitucional explicó que eran 2 procesos diferentes y que no existía identidad entre uno y otro, simplemente estaban recogidos en una misma norma constitucional, así que son 2 procedimientos que apuntan a situaciones jurídicas con consecuencias distintas. Entonces les pido por favor que cuando hagamos el debate no las confundamos. Podemos votar por el informe como un todo, podemos votar por los 2 aspectos, pero no lo tratemos todo como si fuera lo mismo, porque entonces los argumentos que se utilizan para el juicio político, que sí carecen de contenido jurídico en muchos aspectos, pero que son técnicamente, con la base técnica, llegas al contenido político, no se pueden confundir con el tema penal, porque son 2 cosas distintas. Entonces, si entendemos que primero hay diferencia entre uno y otro, y que en el primero lo que se busca es determinar no si hay culpabilidad porque no nos corresponde, sino simplemente si hay indicios suficientes para que el Poder Judicial investigue, es lo único que tendríamos que hacer. ¿Hubo o no hubo patrocinio ilegal? No lo sabemos nosotros, lo tendrá que decir el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial finalmente dice es inocente, que espero que así sea, hay presunción de inocencia, ¿es que el Congreso se equivocó? Por supuesto que no, no se equivocó. El Congreso hizo lo que tenía que hacer. Hay indicios suficientes para que se investigue. Los que están sentenciando al señor Chejade son ustedes, porque para la población lo que se está haciendo es evitar la investigación. Y creo que no le hace bien a él que promueve una norma de levantamiento de inmunidad precisamente para que, acogiéndonos a ella, todos los que estamos aquí, todos los congresistas, no nos sometamos al Poder Judicial. No le conviene al partido que representa el señor Chejade, que promueve leyes anticorrupción, imprescriptibilidad y que también promueve esta ley de levantamiento de inmunidad. No le conviene a todo el Congreso, que da esta sensación de que nos protegemos y evitamos investigaciones. Y finalmente no le conviene al señor Chejade, que es quien debe de buscar más que ninguno de nosotros la verdad. Porque si lo que hacemos nosotros hoy es evitar que el Poder Judicial se pronuncie y que en esta investigación, que va a tener por supuesto mayores elementos de juicio, que va a poder determinar cosas que nosotros no hemos podido determinar, el señor Chejade dice, ¿por qué le dan valor a un testigo, el general Arteta, frente a 5 testigos en una mesa que dicen que no se tocó el tema? No, él puede estar mintiendo. Bueno, vamos a suponer que esa tesis, que no es jurídica, pero es matemática, pero bueno, eso funciona. Entonces lo mismo, vamos a darle valor a la declaración de los 5 testigos, mismo número, en el Potao, que dicen que los han visto, frente a 2, ellos mismos, que dicen que no han asistido. Eso lo podemos determinar acá, no nos corresponde. Eso le corresponde al Poder Judicial. ¿Por qué queremos evitar que el Poder Judicial haga su trabajo? La Fiscalía ha remitido lo actuado y lo investigado, que coincide plenamente. Si han revisado el tema, por favor, y estoy exagerando, díganlo, pero ninguna de las cosas que ha señalado el abogado defensor es cierta. La Fiscalía no se pronuncia. La Fiscalía lo que dice es, no me puedo pronunciar. ¿Y por qué? Y tengo que hacer una explicación. Antiguamente, como no se había modificado el reglamento, todas las acusaciones constitucionales se terminaban archivando, nunca se veían, han caducado muchas de ellas porque no había tiempo, porque se paraba alguien para blindar a su amiguito y entonces nunca había unanimidad y nunca había quórum para votar. Cuando se modifica el reglamento, gracias a la gestión del presidente de la subcomisión, y decidimos un quórum distinto que sí permite discutir, hemos podido sacar 41 temas pendientes que vinieron de la legislatura anterior. Entonces vamos a diferenciar. En esos casos la Fiscalía tenía la facultad de hacer investigaciones preliminares. ¿Por qué? Porque la acusación constitucional nunca se veía. Hay 8 años, se han caducado una serie de procesos en los cuales el país se ha quedado sin respuestas. Nosotros hemos resuelto esto en el plazo de ley, porque había voluntad.
de todos los que estábamos presentes, sin importar la bancada, de que las cosas se resuelvan. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora y lo que estoy pidiendo, por supuesto en este momento, haciendo uso de la palabra, es que habilitemos al Poder Judicial a investigar, nada más. Y espero que el Poder Judicial tenga una respuesta en un mes, en un año, en 2 años. Eso no significa que él deje de ser congresista, porque también hay una modificación en el reglamento. Los casos que ha citado mi colega se referían a antes de la modificación del reglamento, en el que el desafuero automáticamente significaba que lo separaban del Congreso. Ahora esa es una decisión del Congreso. Puede o no puede separársele mientras se hace la investigación. Lo único que estamos haciendo es habilitar al Poder Judicial. Nada más, revisen por favor el artículo 16 del reglamento y eso es lo que dice. Esa modificación se dio y la modificación dice: decide el Parlamento. No necesariamente se le tiene que separar. Él puede continuar siendo congresista mientras el Poder Judicial investiga. Es una ley que él promueve, es un discurso que ustedes han hecho suyo, es un discurso que todos compartimos. No debemos escondernos en estas prerrogativas para que no se investiguen casos que el país tiene derecho a conocer. Eso es en el tema del antejuicio político, ratificando que hay hechos que no están claros. Si fueron o no fueron al potado, es un hecho determinante que debe ser aclarado, la dimensión con la que se toca el tema Andahuasi o no. El otro tema es un tema político sobre el cual considero que debería haber un mayor análisis, y no hay un mayor análisis, porque todos están confundiendo una cosa con la otra. Su conducta, reunirse en su calidad de congresista y vicepresidenta en una cena, de vicepresidente en una cena, con 3 generales que tenían una función distinta, uno en Tumbes y otro en Lima, y tocar diferentes temas, ¿es o no es correcto? Es tan simple como eso. Eso supone que puso en una posición de ventaja a su hermano y a Miguel Chejade para que pudieran hacer todas las gestiones posteriores, o que simplemente los puso en una situación de ventaja frente a generales respecto de las demás personas, o no. Eso es lo que hay que determinar. Lo podemos determinar acá. Yo considero que quien debe determinarlo es el Pleno, que debemos de llevar esto al Pleno y que sea el Pleno el que haga un juicio político, porque tenemos que ser capaces de evaluar nuestras conductas. Porque no acepto que se diga que acá hay una persecución política, porque con su venia, presidente, yo no pedí ser ponente. Yo soy miembro de una subcomisión en la que me encargaron un tema y lo asumí con responsabilidad. No es que yo haya pedido, ni que esto me interese, ni me quite el sueño. A mí, por supuesto, que me quite el sueño conocer la verdad, por supuesto. Pero yo no tengo nada contra el señor Chejade. Absolutamente nada, y no tiene por qué atribuirme a mí ni a la subcomisión responsabilidades que tiene que asumir él, porque nadie lo obligó. Bueno, esas han sido las fuertes palabras de Marisol Perestello. Nosotros tenemos que despedir, no se ha votado este asunto todavía. El país entero está esperando el resultado de lo que puede ser el mayor blindaje a un personaje de este gobierno. Pero ustedes pueden ir inmediatamente a ATV+, donde estará Augusto Álvarez llevándoles lo último de la información desde el Congreso de la República, para que tengan toda la información en los próximos minutos. Nosotros volvemos a las 10 de la noche también en ATV+. Hasta mañana.